From 1930 to 1976, Argentina's soul was forged in chaos. This is La República Perdida, or The Lost Republic, a 1983 landmark documentary that first dared to unravel Argentina's struggle with democracy, Peronism, and dictatorships. Now with English subtitles for the first time, The Lost Republic speaks again. ...1928... En el mundo se acerca el fin de los años locos, con su juventud dorada, sus promesas y sus sueños. La música de jazz áspera y nostálgica domina la escena. Las multitudes se agitan y se divierten sin saber bien qué les espera. En Buenos Aires, Hipólito Yrigoyen asume por segunda vez la presidencia de la República. La Unión Cívica Radical, el primer partido popular en la historia argentina, lo ha llevado de nuevo a la Casa de Gobierno. Ahí va don Hipólito, a los 76 años, aplaudido por hombres de pueblo, pequeños empleados, obreros, chacareros. Vuelve a ser presidente el político más amado del país, un hombre solitario y misterioso que nunca pronuncia discursos, pero que con su silencio se ha ganado una adhesión popular casi religiosa. No solo con su silencio, es verdad. Yrigoyen, después de haber sido en 1916 el primer presidente argentino elegido por el voto universal, hizo algunas cosas más. Defendió la neutralidad y la independencia argentina frente a las grandes potencias. Anticipó las leyes de jubilación. Promovió la jornada legal de trabajo de 8 horas. Humanizó las condiciones laborales en obrajes y yerbatales. E hizo general el uso del guardapolvo blanco en las escuelas para que los chicos argentinos se sintieran hermanos e iguales de otros chicos argentinos. También fue él quien abrió las universidades a las clases populares al promulgar la reforma universitaria tras la lucha de los estudiantes. Y en 1928 aplaude a Yrigoyen el mismo pueblo que lo aplaudió en 1916. Otros hombres, en cambio, sienten fastidio, indignación y hasta repulsión frente al regreso de Yrigoyen. Para simplificar, en la Argentina se los llama la oligarquía. Estos señores de galerita y guantes blancos, con una permanente expresión de ironía y superioridad en el rostro, viven un poco en sus estancias y otro poco en los palacetes que se han construido en Buenos Aires. No saben bien si son europeos o argentinos. Estas son palabras de Victoria Ocampo, uno de los productos más espléndidos de la oligarquía. En Europa éramos exiliados argentinos y en la Argentina éramos exiliados europeos. La verdad es que los aristócratas argentinos, a pesar de sus pretensiones, no poseen una larga prosapia ni un origen ilustre. Detrás de sus modales europeos puede adivinarse el vaho de la bosta de vaca con que se habían impregnado sus abuelos tras amasar una rápida riqueza en los campos y las estancias. En realidad, la fuente de su fuerza reside en la alianza anudada con un poder imperial lejano y omnipotente. Ese poder estaba sólidamente establecido en tierras argentinas desde hacía más de un siglo. Esta alianza entre la oligarquía criolla y los ingleses tenía bases sólidas. La Argentina vendía a los británicos sus cueros, lanas y carnes congeladas.
Los británicos vendían a la Argentina sus productos industriales, algunos de los cuales se obtenían precisamente a partir de las materias primas argentinas. Por supuesto, una bufanda siempre es más cara que la lana con que está tejida. Por añadidura, el imperio, a través de sus súbditos, controlaba grandes compañías, bancos, establecimientos rurales. Y por supuesto, los ferrocarriles, a los que había ayudado a construir para que llevaran hacia el puerto de Buenos Aires las carnes y los cereales que debían, a su vez, enviarse al exterior. Buena alianza. Los que quedaron afuera eran los verdaderos creadores de la riqueza argentina. Los viejos criollos que lucharon tenazmente por sus valores y tradiciones y los inmigrantes que entraron masivamente al país después de 1880. A esos viejos criollos, a esos inmigrantes y también a los hijos ya nativos de esos inmigrantes, defendieron y encarnaron el radicalismo e Hipólito Yrigoyen. Ese era el desafío. Un país para todos o un país para el trabajo de muchos y el disfrute de pocos. Ya estamos en 1930. El mundo capitalista ha estallado en Wall Street. En Buenos Aires, la situación es distinta a lo que era en 1928. Ha crecido la desocupación. La prensa, encabezada por el diario Crítica, ataca violentamente a Hipólito Yrigoyen. Los ministros radicales son abucheados en actos públicos. Se producen manifestaciones estudiantiles de protesta. Ciertos ruidos y siluetas asoman en el horizonte. Don Hipólito está viejo, hay que admitirlo, y no las tiene todas consigo. Pero quizá lo que está por ocurrir se deba a sus aciertos y no a sus errores. Uno de los aciertos del radicalismo fue, sin duda, la creación de yacimientos petrolíferos fiscales en 1921. Este organismo fue puesto bajo la dirección del general Enrique Mosconi, un militar ejemplar que nunca volteó a un gobierno popular. Yrigoyen, Mosconi y el otro presidente radical, Alvear, casi lograron que la ley de nacionalización del petróleo fuese promulgada en 1928. El Senado, con mayoría conservadora, lo impidió. De todos modos, las compañías extranjeras se estremecieron. Era un atentado contra la libre empresa. Otros dos generales, diferentes a Mosconi, se alejaban del radicalismo y conversaban animadamente con los hombres de la oligarquía y con los abogados de las compañías inglesas. Eran el general José Félix Uriburu y el general Agustín P. Justo. Ellos dos, y quienes estaban detrás de ellos, inaugurarían en la Argentina un oscuro período de más de 50 años, en que se perdió la República y en el que el pueblo solo de cuando en cuando pudo gozar de sus derechos. El granero del mundo se achicó y desapareció, y en su lugar quedó un país disgregado, herido y temeroso.
amanecer del 6 de septiembre de 1930, cerca de 1 millar de efectivos militares, formados principalmente por cadetes del Colegio Militar y de la Escuela de Comunicaciones, se pusieron en marcha desde el Palomar a las órdenes del general José Félix Uriburu. El destino era la Casa de Gobierno en la Plaza de Mayo. El objetivo, el derrocamiento de Irigoyen. La columna de sublevados recogió a su paso considerable apoyo civil. El grueso del ejército se mantuvo indiferente. El único incidente serio se produjo al pasar la columna frente al edificio del Congreso, desde donde fue tiroteada por simpatizantes radicales. Cuando Uriburu, sin encontrar otra resistencia, entró en la Casa de Gobierno, lo esperaba el vicepresidente Enrique Martínez, quien firmó la entrega del poder. Irigoyen, que se hallaba en La Plata, presentó a su vez la renuncia por escrito. Su casa en Buenos Aires fue saqueada y destrozada por la turba. Uriburu asumió la presidencia 2 días después. Junto a él, en el balcón, podía verse a los que serían sus ministros, conocidos rostros y apellidos de la oligarquía. Una dama, según cuenta Manuel Gálvez, dijo que el general era más grande que San Martín, porque había echado a los radicales, unos canallas y chusmas, mientras que San Martín había echado a los españoles que, al fin y al cabo, eran personas decentes. Uriburu estableció una dura represión. Hubo fusilamientos y detenciones masivas. En la sección especial de la policía se introdujo el uso de la picana eléctrica, instrumento que tendría después un éxito ininterrumpido. Irigoyen estaba confinado en la isla Martín García, pero el radicalismo demostró seguir gozando del apoyo popular. El 5 de abril de 1931 hubo elecciones en la provincia de Buenos Aires. Contra lo que esperaba Uriburu, los radicales derrotaron a los conservadores. Las elecciones fueron anuladas. La gente no había aprendido a votar. En realidad, el general Uriburu quería fundar un nuevo régimen de corte fascista. Aunque era cultor de la tradición militar prusiana, no por nada se lo llamaba von Pepe, se conformó con admirar a Mussolini. Hitler todavía no era muy conocido. No alcanzó ninguno de sus objetivos. La mayor parte de sus amigos de la oligarquía no veían con buenos ojos los ideales fascistas. Preferían las tradiciones británicas. Entonces pasó a dominar la escena el otro protagonista del golpe militar de 1930. El general Agustín P. Justo apoyó la revolución. Hasta fue comandante en jefe del ejército por unas semanas, pero enseguida se retiró a un discreto segundo plano. Su corazón estaba en Londres. Era lo que se llamaba un liberal a la Argentina. Para las elecciones inventó la Concordancia, una coalición de conservadores, radicales disidentes y socialistas independientes. Un número puesto. El 8 de noviembre de 1931, en tanto el radicalismo había sido proscripto, Justo y su compañero de fórmula, el doctor Julio A. Roca, hijo, ganaron unas fraudulentas elecciones. El flamante presidente asumió el 20 de febrero de 1932. En la Cámara de Comercio Argentino-Británica se respiraba con alivio. Uriburu se retiraba. Los aplausos ya no eran muchos. Pocos meses después, casi olvidado, murió en París. En sus funerales sin pueblo desfilaron las huestes de la Legión Cívica. Eran los paramilitares fascistas de la época, un poco más distinguidos y marciales que los que vendrían después.
El general Justo hacía honor a su cargo y a sus amigos. En el hipódromo, por ejemplo, con los caballeros y las damas del Jockey Club, para los que todo había vuelto a la normalidad. Qué hermosas tardes con sol y los esbeltos caballos y el entusiasmo de la multitud. Otros millones de argentinos menos afortunados cargaban en sus espaldas los efectos de la crisis económica. Cundían la desocupación, el hambre, las ollas populares. La Villa Desocupación de Retiro anticipó las villas miserias que llegarían más tarde. América y el mundo se conmovían. El frágil orden creado por la Sociedad de las Naciones comenzaba a desmoronarse. Adolfo Hitler, el jefe del nacionalsocialismo, se convertía en canciller de Alemania. Primero se dedicaría a incinerar libros. Después, en nombre de una locura racista, quemaría a los judíos en los hornos de los campos de concentración. ¿Cómo se las arreglaría la Argentina en este mundo? Después de la terrible crisis internacional de 1928, los precios de las carnes y los cereales habían bajado notoriamente. Para peor, el socio mayor, es decir, el Imperio Británico, reunió en 1932 en Ottawa a sus colonias y asociados directos para proponerles un nuevo trato y dar preferencia a sus productos. Justo y sus amigos, muy preocupados, decidieron que solo quedaba el camino de un acuerdo. En enero de 1933 partió para Londres una misión encabezada por el vicepresidente de la República, Julio A. Roca Hijo, que negoció en el Reino Unido un tratado de comercio con el ministro inglés del ramo, Walter Runciman. El tratado Roca-Runciman comprometió a los ingleses a seguir comprando carnes argentinas. Pero, a cambio de eso, la Argentina hizo las concesiones más variadas. Descongelar las utilidades de las empresas británicas en la Argentina. Mantener libre de impuestos al carbón inglés y, por supuesto, otorgar el virtual monopolio del negocio exportador de la carne a los frigoríficos extranjeros, prohibiendo, de hecho, la instalación de frigoríficos nacionales. Por obra de una especie de convenio secreto, el imperio impuso también la creación de un banco central mixto, con la participación de bancos privados y una corporación de transportes, dominada por las compañías inglesas, en desmedro de los pequeños propietarios de taxis y colectivos. Qué buen negocio había hecho la Argentina. Julio A. Roca Hijo pudo decir: la Argentina, por su interdependencia recíproca, es, desde el punto de vista económico, una parte integrante del Imperio Británico. El 3 de julio de 1933 es un día de lágrimas, y quien llora es el pueblo que siente el desamparo de haber perdido a su caudillo. Ha muerto Hipólito Yrigoyen. No se le pudo comprobar delito ni irregularidad alguna en su gestión de gobernante, simplemente porque no los había cometido. La muerte lo había sorprendido en la austeridad y la pobreza. Difíciles tiempos para el radicalismo. Primero adopta una firme política opositora. Decreta la abstención revolucionaria y rechaza de plano el régimen del fraude electoral. Sin embargo, en 1935, el partido, bajo la inspiración de Alvear, el sucesor de Yrigoyen, levanta la abstención y así, en cierto modo, se integra en el régimen. En julio de 1935 estalló un escándalo en el Senado. Lisandro de la Torre, senador demócrata progresista por Santa Fe,
conducía la investigación sobre las increíbles ventajas otorgadas a los frigoríficos extranjeros y las simétricas desventajas que debían sufrir los frigoríficos argentinos. El 23 de julio, mientras Lisandro increpaba violentamente a 2 ministros de Justo, un matón al que curiosamente habían dejado ingresar armado en el recinto, atacó a tiros al senador santafesino. De la Torre sufrió heridas leves, pero su compañero de bancada, Enzo Bordavere, que se había interpuesto entre él y el asesino, resultó muerto. El gobierno derramó lágrimas de cocodrilo, investigó al asesino sin mayor éxito, por supuesto, pero el debate por las carnes quedó cerrado. A pesar de los negociados, de la corrupción y de la oposición, el gobierno del general Justo terminó su mandato. Ahora había que elegir un sucesor que siguiera en la misma senda y apoyado por las mismas fuerzas de adentro y de afuera. Roberto Marcelino Ortiz, el escogido, era de origen radical, desde luego anti-irigoyenista y muy potable para los conservadores. Cuando ya se sabía que él sería el sucesor de Justo, concurrió con no mucho tacto al banquete de la Cámara de Comercio Argentino-Británica, y allí dijo: la Argentina tiene con vuestra patria enlaces y obligaciones tan importantes como muchas de las obligaciones que existen entre la metrópoli y diversas partes del imperio. Pasó lo que tenía que pasar. Ortiz, junto a su compañero de fórmula, el conservador Ramón Castillo, ganó las elecciones derrotando a los radicales Alvear y Mosca. Se había consumado un fraude monumental. Hubo voto cantado, votaron los muertos y muchas urnas fueron robadas y sustituidas. Mientras Ortiz empezaba a gobernar en Buenos Aires, el 1 de septiembre de 1939, las tropas alemanas entraban en Polonia y daba comienzo la Segunda Guerra Mundial. 6 años de conflicto devastarían a países enteros y se llevarían la vida de millones de seres humanos. El presidente Ortiz había llegado al poder gracias al fraude. Sin embargo, parecía dispuesto a combatir ese cáncer de la vida política argentina. En 1940, tras otra elección fraudulenta en la provincia de Buenos Aires, envió la intervención federal a ese estado. Por desgracia, ya estaba muy enfermo. Una diabetes que había descuidado se le agravó y quedó prácticamente ciego. Primero tuvo que delegar el mando en el vicepresidente Castillo y después, en junio de 1942, presentar su renuncia definitiva. Ortiz murió el 15 de julio de 1942. Sus deseos no habían podido cumplirse. El fraude seguía imperando. Pocos meses antes había muerto Alvear. Pocos meses después murió el general Justo. Una época había terminado. Había que pensar en la Argentina para después de la Gran Guerra. ¿Con quién aliarse? El presidente Castillo era neutralista, pero también conservador. Y la mayoría de sus correligionarios simpatizaba con los aliados, los amigos tradicionales. El problema residía en las relaciones con el León británico, que saldría debilitado de la contienda. Ya las voces más previsoras de la oligarquía habían anticipado la conveniencia de abrir las puertas a un nuevo socio, más fuerte y más joven que el imperio anémico: los Estados Unidos. Los norteamericanos, con parsimonia, habían instalado sus empresas en el país. El futuro parecía sonreírles. Y mientras los conservadores ofrecían la candidatura presidencial a don Robustiano Patrón Costas, dulce propietario de ingenios salteños y amigo de ingleses y norteamericanos, otra vez asomaban en el horizonte los ruidos consabidos, las siluetas típicas.
Con las primeras luces del 4 de junio de 1943, millares de soldados salieron del acantonamiento de Campo de Mayo e iniciaron, como lo habían hecho 13 años antes los cadetes del Colegio Militar, la marcha sobre Buenos Aires. El ejército en pleno se pronunciaba contra Castillo y de paso contra Patrón Costas. Un nuevo poder político, el de las Fuerzas Armadas, como institución, casi como partido autónomo, se consolidaba. La población, cansada del fraude y de la corrupción, apoyó a los sublevados. Hasta hubo militantes radicales que creyeron que su partido volvía al poder. Hubo disturbios para repudiar al régimen saliente. En la Plaza de Mayo fueron quemados 12 colectivos pertenecientes a la Corporación de Transportes, odioso símbolo de la entrega a los intereses extranjeros. Castillo cayó sin pelear. Hubo alguna confusión entre los jefes del golpe. Primero asumió como presidente el general Arturo Rawson, partidario de los aliados y que tenía ideas conservadoras. A los 2 días, sin embargo, debió renunciar y se hizo cargo de la presidencia el general Pedro Pablo Ramírez, que hasta el 3 de junio había sido ministro de guerra de Castillo. Detrás del trono había un poder invisible. Se trataba del GOU, Grupo de Oficiales Unidos, una logia militar que defendía la neutralidad en la guerra y que a la sombra de Ramírez pasó a ocupar cargos claves. Sin duda, quien tenía una más clara visión política de todos los integrantes del GOU era el coronel Juan Domingo Perón, que de tal modo se hizo presente en el centro de la vida argentina que no abandonaría en los 30 años siguientes. Perón gradualmente ascendió en la estructura del poder. Su amigo, el general Farrell, se convirtió primero en ministro de guerra y más tarde, el 11 de octubre de 1943, en vicepresidente. En noviembre de ese mismo año, Perón fue puesto al frente de la recién creada Secretaría de Trabajo y Previsión. El encuentro de Perón con los dirigentes sindicales y los obreros que visitaban su despacho fue uno de los episodios claves de la reciente historia argentina. Los sindicalistas se sorprendieron de tener ante sí un interlocutor atento a sus problemas que incluso los solucionaba. El 15 de enero de 1944, un terremoto destruyó la ciudad de San Juan. Pocos edificios quedaron en pie en la vieja capital cuyana. Perón dirigió la campaña de solidaridad con la población sanjuanina. Se organizaron reuniones artísticas y festivales deportivos a beneficio de los castigados por el terremoto. En uno de estos festivales tuvo lugar otro encuentro histórico. Una historia de amor adquiriría decisivo significado político. Eva Duarte había nacido en 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Cuando conoció a Perón, no había cumplido aún los 25 años. Ya tenía cierta fama como actriz radiofónica. La relación con Perón modificaría su vida. En los campos de batalla ya se presentía la derrota del nazismo. Frente a la presión de los Estados Unidos, la posición neutralista de la Argentina se hizo insostenible. Sin demasiado entusiasmo, el 26 de enero de 1944, el gobierno militar rompió relaciones con los países del eje. La medida no consiguió reforzar la autoridad del presidente Ramírez, quien se debatía entre los amigos y los adversarios del cada vez más influyente Perón. Por fin, Ramírez renunció por fatiga el 9 de marzo. Y lo sucedió como presidente el general Farrell. Perón, en poco tiempo más, reuniría los cargos de vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión. Su poder no podía ser mayor.
Perón hizo promulgar leyes que marcaron un auténtico avance en la situación de los trabajadores. La jubilación se extendió a todos ellos. Se pusieron en marcha programas de seguridad social, viviendas y salud. Finalmente, al aprobar el Estatuto del Peón de Campo, Perón asestó un duro golpe a la organización tradicional del trabajo rural, discrecionalmente manejada por estancieros y terratenientes. La guerra mundial, en otros escenarios, enfilaba sus últimos tramos. No quedaba ya lugar para las actitudes ambiguas. Los Estados Unidos, para reforzar su presión, llegaron a retirar su embajador de Buenos Aires. Farrell cedió. Declaró algo tardíamente la guerra al Eje y firmó el Acta de Chapultepec, por la que se establecía un nuevo sistema interamericano dominado por los hermanos del norte. Solo entonces los norteamericanos se avinieron a designar un nuevo embajador. El enviado se llamaba Sprill Braden y se especializaba en distinguir los demócratas de los nazifascistas. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente a las fuerzas aliadas. En Buenos Aires hubo expresiones de alegría. Farrell consintió que los partidos políticos que habían sido disueltos volvieran a actuar. Hasta el gobierno admitió que habría elecciones. Los dirigentes partidarios acusaron a Perón de estar promoviendo desde el poder su propia candidatura. El 19 de septiembre, la oposición organizó una marcha de la Constitución y la Libertad. Los manifestantes desfilaron encabezados por sus líderes políticos y, aunque parezca mentira, por el embajador norteamericano Braden. Poco después, la crisis se precipitó. Los militares que se oponían a Perón formularon un duro planteo. El 9 de octubre, Perón se vio obligado a renunciar a todos sus cargos. El 13 fue arrestado en su domicilio y llevado a la isla de Martín García, pero el presidente Farrell ordenó, 2 días después, traerlo de vuelta a Buenos Aires para que fuese internado en el hospital militar. A las 2 de la madrugada del 17 de octubre de 1945, Perón ingresó en el hospital. La jornada iba a dividir en 2 la vida argentina, antes y después del 17 de octubre. Grupos cada vez más nutridos que provenían de los barrios obreros y del cinturón industrial comenzaron a fluir hacia la Plaza de Mayo. La plaza se fue llenando con esas masas oscuras y olvidadas. Se mojaron, es cierto, los pies en las fuentes del Paseo, pero no porque fueran el aluvión zoológico de que habló un político opositor a Perón, sino porque venían a dar testimonio de su presencia y a proclamar que ya no podrían ser excluidos de la vida del país. Pidieron a gritos la presencia de Perón. Finalmente se decidió ir a buscar a Perón al hospital militar. Cuando poco antes de la medianoche, Perón apareció en los balcones de la Casa Rosada y fue aclamado por la muchedumbre, sus adversarios comprendieron que habían perdido la partida. Ahora que las cartas estaban sobre la mesa, los partidos opositores decidieron organizar lo que se llamó Unión Democrática para enfrentar a Perón en los comicios. No permitamos que el pueblo argentino se envilezca tolerando en silencio una dictadura. Antes que una agitación electoral y más que un esfuerzo con mira exclusiva al proceso comicial, los socialistas actuamos en la Unión como en una histórica cruzada de la libertad y la dignidad argentinas, amenazadas por la dictadura que humilla a la patria ante propios y extraños. Se ha nazificado al país. A la fuerza material imperante debemos oponer una gran fuerza moral y política. Votando por esa fórmula,
el pueblo derrotará al eje nazi-fascista en la República Argentina. Allí estuvieron radicales y comunistas, socialistas y demócratas progresistas. Los radicales irigoyenistas no recibieron con entusiasmo la idea de oponerse a otra corriente popular. Finalmente, la Unión Democrática designó como candidatos a dos radicales alvearistas, José P. Tamborini y Enrique M. Mosca. Perón se lanzó a la campaña electoral por todo el país. Su eslogan más eficaz fue «Braden o Perón». Por primera vez después de muchos años, la Argentina votó limpia y democráticamente el 24 de febrero de 1946. Perón triunfó con 1,5 millones de votos contra un poco más de 1.200.000 de la Unión Democrática. La primera etapa del gobierno peronista marcó el reingreso a la escena política argentina de las masas populares, que habían hecho su primera aparición con Irigoyen. La época se caracterizó por las grandes concentraciones públicas. El 17 de octubre se convirtió en el Día de la Lealtad. También el 1 de mayo, Día del Trabajo, se organizaban gigantescos actos en la Plaza de Mayo o en la Avenida 9 de Julio. En los años iniciales de su gobierno, Perón procuró construir un nuevo régimen sobre la base de este inédito apoyo de las masas trabajadoras. La economía peronista trató de favorecer a los asalariados más humildes. Se favoreció la industrialización del país, aunque se cometió el error de dejar de lado las industrias de base. La industria liviana tuvo un gran auge y las fábricas argentinas proveyeron de heladeras y cocinas a millones de obreros y empleados. Perón había prometido nacionalizar los servicios públicos. Cumplió con su palabra. Los ferrocarriles fueron comprados a los ingleses. El acto de traspaso constituyó una fiesta popular. El peronismo tuvo su estilo público, su tono de propaganda, sus emblemas gráficos. Hubo una literatura laudatoria del régimen que irritó profundamente a la oposición. La monumentalidad presidía las celebraciones de las masas obreras. La energía opositora se canalizó sobre todo a través de los debates en el Congreso. Diputados radicales como Ricardo Balbín, Luis de Lepiane y Arturo Frondizi denunciaron lo que consideraban violaciones de la libertad individual y desvíos de Perón respecto de su propio programa. Varias veces los parlamentarios radicales fueron despojados de sus fueros y hasta debieron cumplir penas de cárcel. Al promediar su primera presidencia y por medio de elecciones, Perón convocó a una convención constituyente que tendría por finalidad dos objetivos básicos. Uno, inscribir en el texto constitucional los derechos sociales. 2. Permitir la reelección de Perón, que estaba vedada por la Constitución de 1853. Ambos objetivos fueron cumplidos.
La nueva Constitución fue jurada en todo el país el 1 de mayo de 1949. En la crónica del peronismo, una figura merece por sí misma un largo capítulo. Eva Duarte. Después Eva Perón. Evita para las masas obreras que la amaron y que le levantaron toscos altares en sus viviendas. La Eva para el rechazo de la clase media y de las señoras del barrio norte de Buenos Aires. Eva Perón se estrenó como primera dama en un viaje oficial a la dolorida Europa de la posguerra. En Madrid fue calurosamente recibida por el generalísimo Franco y vivada por una muchedumbre en la Plaza de Oriente. Después pasó a Italia, donde la recibieron el primer ministro, el presidente de la República y el Papa Pío XII. En Francia y en Suiza debió soportar algunas muestras de hostilidad. A su vuelta, fue recibida en triunfo por su esposo. De septiembre de 1947, el Congreso aprobó el voto para la mujer y bajo la gravitación cada vez mayor de la incansable Evita, empezó a organizarse el Partido Peronista Femenino, que sería otra rama del partido en el poder. Había que ver cómo esa mujer joven y hermosa, afecta a las pieles, las joyas y los modelos de alta costura, se transformaba en la incondicional colaboradora de los humildes, ahora con su rodete y su trajecito sastre. Fue ella la que creó la Fundación Eva Perón, un organismo de dinámica presencia en el campo social. Aunque la mayoría de sus fondos provenían de descuentos compulsivos de los sueldos, lo obtenido se volcó en obras importantes. Se construyeron barrios obreros, grandes policlínicos y hospitales, y cómodas colonias de vacaciones. Se levantó la ciudad infantil para niños necesitados. La Fundación inauguró también hogares de tránsito para mujeres con problemas sociales, además de jardines de infantes y hogares escuelas. Evita llegó a ser, para grandes sectores populares, casi una santa. Pero en la base de esa adoración había siempre un motivo concreto: el crédito para una vivienda, una jubilación, la ayuda a un inválido o a una madre soltera. El 22 de agosto de 1951, la Confederación General del Trabajo organizó en la avenida 9 de Julio el llamado Cabildo Abierto del Justicialismo, otro nombre que se daba el peronismo, para pedir a Perón y a Evita que integraran la fórmula del partido. Al final del imponente acto, Evita concedió: compañeros, yo les pido a los compañeros de la Confederación General del Trabajo, a los descansados aquí presentes y que me escuchan, que ante esta decisión, en que yo tenía tomada otra posición, y que yo voy a hacer al final lo que diga el pueblo. En realidad, la esposa del presidente estaba enferma de cáncer desde hacía más de un año, aunque no quería admitir la gravedad de su estado. El 31 de agosto habló por radio y anunció que no podría aceptar el honor que le había sido conferido. El 28 de septiembre del mismo año, se registró un levantamiento armado contra Perón.
Lo encabezó el general Benjamín Menéndez, que salió de Campo de Mayo al mando de 3 tanques y un par de centenares de hombres. La tentativa fue rápidamente sofocada. La fiesta del 17 de octubre siguiente se llevó a cabo en honor de Evita. Ya no se mencionaba su candidatura. Como jefe de este movimiento peronista, yo hago público mi gratitud y mi profundo agradecimiento a esa mujer incomparable de todas las horas. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. El 11 de noviembre se realizaron las elecciones nacionales. Era la primera vez que en la Argentina votaban las mujeres. Un caso típico fue el de 2 hermanas mellizas que a los 81 años depositaban el sufragio por primera vez en su vida. La fórmula Perón-Quijano triunfó con casi el doble de votos que los radicales Balbín-Frondizi. La vida de Evita se extinguía lentamente. El 1 de mayo pronunció su último discurso en público. El 4 de junio todavía alcanzó a acompañar a Perón mientras asumía su segunda presidencia y hasta se mantuvo parada en el auto que lo llevaba a la Casa de Gobierno. Pero ya era el final. El 26 de julio de 1952, por la noche, la cadena nacional de radiodifusión anunció que a las 20:25 de ese día, la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación, había entrado en la inmortalidad. Había muerto Eva Perón, Evita, la Eva. Solo tenía 33 años.
Muerta Evita, era como si el peronismo perdiera brillo y se achicara. En realidad, había otros factores de decadencia. La situación económica se había vuelto difícil. Una política dispendiosa que había invertido mucho en acción social y obras públicas mostró su fragilidad. Un par de malas cosechas complicaron todo. Mientras descendía el nivel de vida, la oposición a Perón se incrementó. Mientras Perón hablaba en la Plaza de Mayo el 15 de abril de 1953, estallaron 2 bombas que causaron 6 muertos y muchos heridos en la multitud. Ante el clamor de venganza, Perón, desde los balcones de la Casa de Gobierno, recomendó dar leña a los opositores. Enseguida, la barbarie fue respondida con la contrabarbarie. Grupos de peronistas recorrieron las calles quemando y destruyendo los locales de la oposición. Esa noche fueron prácticamente convertidos en escombros la Casa Radical, la Casa del Pueblo, sede del socialismo, el edificio del aristocrático Jockey Club y otros inmuebles. El régimen se endureció. Gran número de opositores fue a parar a la cárcel. También se hizo más rígido el control de los medios de difusión. Frente a la crisis, Perón ensayó un acercamiento con los Estados Unidos. En julio de 1953 visitó el país Milton Eisenhower, hermano del que entonces era el presidente norteamericano. En agosto del mismo año se aprobó una ley de garantías a las inversiones extranjeras. Después, Perón firmaría un muy discutido contrato de explotación petrolera con la compañía norteamericana California. La Unión Cívica Radical era la principal fuerza opositora. Desde el Congreso atacó la aproximación a los Estados Unidos, criticó los recortes a las libertades individuales y fustigó lo que consideraba el excesivo poder personal de Perón. Imprevistamente, en noviembre de 1954, se abrió un nuevo frente de conflicto. Perón criticó severamente la acción de algunos sacerdotes y de miembros de la Acción Católica, a los que acusó de conspirar contra su gobierno. El peronismo empezó a distanciarse de la Iglesia Católica, que había sido uno de sus principales sostenedores. En los primeros meses de 1955 la oposición fermentó. El 11 de junio, día de Corpus Christi, una gran multitud desfiló hacia la Catedral de Buenos Aires en desafío al gobierno. Era el primer acto masivo de oposición a Perón. 4 días después, el gobierno expulsó del país a 2 obispos, Manuel Tato y Ramón Novoa. Se acercaba un enfrentamiento mucho más cruel. El 16 de junio estalló una rebelión armada contra Perón. Las unidades del ejército comprometidas no llegaron a moverse. El foco principal de la sublevación fue entonces la Marina de Guerra. Aviones navales, buscando matar a Perón, bombardearon la Casa de Gobierno y la Plaza de Mayo. Muchos peronistas que acudieron a la plaza fueron alcanzados por la metralla. Hubo más de 200 muertos y gran cantidad de heridos. Perón se refugió en los sótanos del Ministerio de Ejército. Finalmente los aviones huyeron rumbo a Montevideo y los otros rebeldes que estaban atrincherados en el Ministerio de Marina se rindieron.
Por la noche, grupos de enfurecidos peronistas incendiaron varias iglesias del centro de Buenos Aires y causaron destrozos en otras, incluida la Curia Metropolitana. Perón, que comprendió los riesgos que corría, reorganizó su gabinete e hizo un llamado a la pacificación nacional. Incluso permitió que los políticos opositores usaran las radios oficiales, algo que había estado prohibido en los últimos años. El discurso que más impresionó fue el del doctor Arturo Frondizi, presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. La tensión se agravaba. Perón ofreció a sus partidarios presentar la renuncia. El 31 de agosto, la CGT y el Partido Peronista concentraron en la Plaza de Mayo a una muchedumbre que rechazó esa dimisión y ratificó la confianza en su jefe. Perón, sintiéndose fuerte otra vez, se dirigió en términos muy duros a la multitud. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los ellos. Ya no quedaba lugar para la paz. El ciclo del eterno retorno en la historia argentina se reiteraba. En el horizonte estaban las sombras de 1930, de 1943. El 16 de septiembre de 1955 se escuchó otra vez el fragor de las armas. Se había producido un nuevo alzamiento militar contra Perón. Su foco principal estaba en la Escuela de Infantería de Córdoba y su jefe era el general Eduardo Lonardi. En Córdoba tuvieron lugar precisamente los primeros combates. Grupos civiles colaboraron con los revolucionarios. El 19 de septiembre, Perón presentó su renuncia, que al día siguiente fue aceptada por una junta de generales que se había hecho cargo del poder en Buenos Aires. Inmediatamente el ya expresidente se refugió en una cañonera paraguaya que se hallaba en el puerto. Los antiperonistas se volcaron a las calles y empezaron los desmanes contra los emblemas del régimen que se derrumbaba. La sede en pleno centro de la Alianza Libertadora Nacionalista, grupo que había cometido abusos y represiones durante el periodo anterior, fue demolida a cañonazos por tanque del ejército. Finalmente, los jefes rebeldes, el general Lonardi y el contraalmirante Isaac Rojas, aclamados por sus partidarios, llegaron a Buenos Aires para asumir el gobierno. Lonardi juró como presidente y Rojas como vicepresidente. La muchedumbre que los aclamó desde Plaza de Mayo no estaba formada ya por masas obreras, sino por la clase media, los estudiantes universitarios, las señoras del barrio norte. En pocos días más, Perón partiría rumbo a un exilio que iba a durar 17 años. Mientras tanto, un silencio sepulcral, un sentimiento de miedo y estupor invadía los barrios más modestos y alejados del centro. ¿Qué vendría después de Perón?
Luego de Irigoyen habían venido Uriburu, Justo, el fraude. ¿Y ahora? Los militares y civiles que habían expulsado a Perón del poder denominaron a su propio movimiento Revolución Libertadora. En el fondo de su corazón, muchos de ellos querían restablecer la Argentina pastoril y que prosperaba gracias a un favorable comercio internacional. Esa Argentina ya había muerto, enterrada por el crecimiento industrial, la irrupción obrera y la nueva situación del mundo. Entre otros, serían ministros en el campo económico del nuevo régimen Álvaro Alzogaray y Adalbert Krieger Bacena. Estos dos nombres formarían parte más adelante de los elencos estables de los golpes militares que siguieron. Los que habían depuesto a Perón no pudieron evitar pelearse entre sí. El general Lonardi era un nacionalista católico. Frente a él se erguían los llamados liberales, antiperonistas a ultranza. La Marina y su jefe, el almirante Rojas, adherían a esta última tendencia. El 11 de noviembre de 1955 se produjo un golpe dentro del golpe. Lonardi se vio obligado a renunciar y juró, como nuevo presidente, el general Pedro Eugenio Aramburu. Rojas conservó su cargo. La nueva administración tenía un color más definido. El peronismo fue proscripto y perseguido encarnizadamente. El cuerpo de Eva Perón fue sacado del local de la CGT y por mucho tiempo nada se supo de su paradero. Aramburu intervino los sindicatos peronistas. En los primeros meses de 1956 se multiplicaron los sabotajes y la resistencia al gobierno. Este, a su vez, respondió anulando la Constitución peronista de 1949 y reimplantando la de 1853. El país estaba dividido. El 9 de junio estalló una sublevación militar de orientación peronista dirigida por los generales Valle y Tanco. La reacción del gobierno fue rápida. Se decretó la ley marcial y el alzamiento fue aplastado. En un acto que no tenía precedentes en el país, los jefes de la rebelión, entre ellos el general Valle, fueron fusilados, aún después de haberse levantado la ley marcial. Los ejecutados fueron en total 34. Un grupo de civiles fue fusilado en los basurales de José León Suárez. ¿Cuál sería el futuro? Su llave parecía estar en manos del radicalismo. Arturo Frondizi, el presidente de su Comité Nacional, polarizó la opinión pública. Algunos lo exaltaban como el único político argentino capaz de sacar al país del atolladero. Otros lo calificaban de ambicioso y oportunista. Una vez que el presidente Aramburu anunció que habría 2 rondas de elecciones, una para una convención constituyente y otra para elegir nuevo gobierno, Frondizi decidió acelerar el paso. Pese a una fuerte oposición interna y al retiro de muchos delegados, la convención de su partido finalmente lo proclamó, junto a Alejandro Gómez, como candidatos para la presidencia y vicepresidencia de la nación. Finalmente, el radicalismo se dividió en la Unión Cívica Radical del Pueblo, encabezada por Ricardo Balbín, y la Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por Frondizi. En julio se llevaron a cabo las elecciones para la Convención Constituyente. El peronismo estaba proscripto. Los radicales del pueblo obtuvieron ligera ventaja en votos sobre los radicales intransigentes. La convención se reunió en Santa Fe en agosto.
Los partidarios de Frondizi, con Oscar Allende a la cabeza, plantearon la ilegitimidad de la asamblea y abandonaron la convención. El cuerpo se limitó a aprobar la derogación de las reformas de 1949, aunque por iniciativa del radical Crisólogo Larralde pudo salvar la incorporación de los derechos sociales a la vieja Constitución de 1853. Lo que quedaba era ya la campaña para las elecciones presidenciales. Los debates públicos se multiplicaron. A la fórmula radical Frondizi-Gómez se opuso otra fórmula radical, Balbín del Castillo. Aramburu mantuvo la prohibición del peronismo. Desde hacía tiempo se venía hablando de un posible pacto de Frondizi con los peronistas. En enero de 1958, uno de los principales colaboradores de Frondizi, Rogelio Frigerio, se reunió con Perón en Caracas. Se concertó un acuerdo por el que Frondizi, a cambio de los votos peronistas, prometía devolver la legalidad al peronismo y restituir a sus dirigentes las organizaciones sindicales. El 23 de febrero se llevaron a cabo los comicios. La orden de Perón ya había llegado al país. Con este apoyo, Frondizi obtuvo una amplia victoria al alcanzar unos 4 millones de votos contra poco más de 2,5 de Balbín. El 1 de mayo, Aramburu traspasó la presidencia a Frondizi. Las Fuerzas Armadas habían cumplido su palabra de devolver el gobierno a los civiles. Sin embargo, en adelante no dejarían de estar presentes en el escenario del poder. Frondizi fue aclamado por sus partidarios en la Plaza de Mayo. El vicepresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, presenció los actos. Gobernar no era fácil. La administración de Frondizi pronto se convirtió en una comedia de equivocaciones. El nuevo presidente hizo exactamente lo contrario de lo que había sostenido como militante de la intransigencia radical. Los que lo habían votado empezaron a abandonarlo, y los que votaron contra él, sobre todo los de ideas conservadoras, terminaron por apoyarlo. Primero fue su programa económico. Los radicales habían sido nacionalistas y estatistas respecto de las industrias de base. El propio Frondizi, en un libro publicado en 1954, Petróleo y Política, combatió las concesiones a compañías extranjeras. En su primera medida importante de gobierno, renegó de su pasado y resolvió que para alcanzar el autoabastecimiento petrolero debían abrirse las puertas a las multinacionales del ramo, con las que se firmaron importantes contratos. Sabemos bien que vamos a ser atacados. Seremos combatidos por cuantos están ligados a la importación de combustible, a quienes no les interesa que extraigamos nuestro petróleo, ni les conviene que la Argentina rompa la cadena que ahoga su autodeterminación. También el presidente perdió muchos partidarios al apoyar la ley de enseñanza libre, es decir, privada y fundamentalmente religiosa, en detrimento de la enseñanza estatal y laica. Hubo masivas manifestaciones en favor de una y otra postura, y en el Congreso tuvieron que votar hasta los enfermos para que finalmente la ley de enseñanza libre fuese aprobada. Tampoco Frondizi cumplió todo lo que había prometido a los peronistas. Hubo una amnistía parcial y se empezó con la devolución de los sindicatos, pero el partido peronista siguió proscripto hasta 1962. La política del desarrollo, orientada hacia la colaboración con los Estados Unidos y dirigida a una industrialización a cualquier costo, no pareció entusiasmar a las masas obreras.
actos de sabotaje y huelgas. Después del radical Emilio Donato del Carril, los ministros de Economía de Frondizi fueron personajes de la entraña del mundo de los negocios que se suponían confiables en el extranjero. Así desfilaron Carlos Colvenegas, Álvaro Alzogaray, Roberto T. Aleman y Jorge Bebe. Volvía el elenco estable. Eso sí, Frondizi viajaba mucho a otros países y tenía una sólida fama de estadista en el extranjero. Como presidente de la nación argentina, os hago llegar los augurios de felicidad del pueblo argentino, que renueva por mi intermedio su afecto por el gran pueblo de los Estados Unidos de América. Lo lamentable era que a su regreso cada vez sus subordinados de uniformes no le guardaban el menor respeto. El gobierno de Frondizi fue un incesante e infernal ballet de planteos militares. El general Toranzo Montero fue uno de los que hicieron más planteos, todos los cuales fueron aceptados por Frondizi. Por fin, Toranzo Montero se equivocó y debió dejar su lugar al general Poggi, que sería el autor del planteo final al presidente. Entre las concesiones que Frondizi debió hacer a los militares, la más seria fue la implantación del Plan Conintes, Conmoción Interna del Estado, que ponía bajo jurisdicción militar la agitación gremial, los sabotajes y los intentos guerrilleros que por primera vez en el país tuvieron lugar en el norte argentino. Hubo una severa represión de huelgas y cientos de dirigentes sindicales fueron detenidos. Frondizi había dejado voluntariamente de ser radical. Poco a poco también fue dejando de lado a su propio partido, la Unión Cívica Radical Intransigente. La línea histórica radical quedaba en manos de los opositores encabezados por Ricardo Balbín. En un caso, sin embargo, Frondizi pareció inspirado en la tradición irigoyenista. Fidel Castro, que había estado en Buenos Aires poco después de tomar el poder en Cuba, más tarde proclamó el carácter marxista-leninista de su revolución. La decisión estremeció a América y sobre todo a los Estados Unidos. En agosto de 1961 se celebró en el balneario uruguayo de Punta del Este la conferencia que dejaría constituida la Alianza para el Progreso, cuya finalidad era aislar a Cuba del sistema interamericano. Frondizi no solo se negó a convalidar la expulsión de Cuba de la Comunidad de Países de América, sino que también recibió en Buenos Aires al delegado cubano a la conferencia, el comandante Ernesto Che Guevara. Con ello consiguió irritar aún más a los militares. En febrero de 1962, el presidente norteamericano John F. Kennedy decidió el bloqueo de Cuba. Los militares ejercieron fuerte presión contra Frondizi, quien finalmente rompió con Fidel Castro. Era el ocaso del presidente argentino. En un paso audaz, resolvió permitir al peronismo que participara en las elecciones para legisladores y gobernadores a celebrarse el 18 de marzo de 1962. El resultado fue un durísimo golpe para el gobierno. El peronismo se impuso en 11 provincias. En la de Buenos Aires,
el candidato peronista, el sindicalista Andrés Framini, ganó la gobernación con el 32% de los votos. Cuando Framini quiso entrar en la Casa de Gobierno de La Plata, le fue impedido el acceso. Los mandos militares habían obligado a Frondizi a firmar los decretos de intervención a la provincia de Buenos Aires y a otras en que había ganado el peronismo. Era la virtual anulación de las elecciones. También era el final de Frondizi. El general Aramburu, convertido en intermediario, llevó a Frondizi los nuevos planteos militares. El presidente se negó a renunciar. El desenlace era previsible. El 28 de marzo, los comandantes de las tres armas decidieron deponer a Frondizi. Al día siguiente, hubo una especie de vacío constitucional. No se sabía quién asumiría la presidencia. El general Poggi, comandante en jefe del ejército, estuvo a punto de hacerlo, pero finalmente juró como nuevo presidente José María Guido, presidente provisional del Senado. Era una salida más bien formal. El verdadero y único poder estaría en manos de las Fuerzas Armadas. Un viejo colaborador del general Justo, Federico Pinedo, fue designado ministro de Economía. Pinedo estuvo solo unos pocos días en el cargo, pero le bastaron para provocar el pánico general con su medida de liberar el mercado cambiario y duplicar prácticamente la cotización del dólar. Se dijo también que algunas empresas multinacionales habían hecho muy buenos negocios en esos días. Muy pronto se reanudó el ballet militar. Se formaron dos bandos, a los que se llamó, como en los juegos de guerra, azules y colorados. Mientras los colorados parecían impulsar una dictadura militar, los azules propugnaron el profesionalismo y, aparentemente, el imperio de la ley. El 20 de septiembre, un desconocido general llamado Juan Carlos Onganía encabezó la sublevación de la guarnición de Campo de Mayo, Bastión Azul, contra el secretario de guerra y el comandante en jefe del ejército, ambos colorados. Los tanques azules enfilaron hacia la capital. Los colorados se concentraron en parques y plazas. El bando azul ocupó dos radios y desde ellas difundió una serie de comunicados en los que se presentaba como el defensor del derecho del pueblo a votar. Los colorados habían perdido la batalla psicológica. Hubo algunos choques e incluso unas pocas bajas. La intervención de la Fuerza Aérea en favor de los azules inclinó definitivamente la balanza. Tras la victoria azul, el general Juan Carlos Onganía se convirtió en comandante en jefe del ejército. Los jefes colorados fueron arrestados o pasados a retiro, o ambas cosas. Todavía hubo en abril de 1963 un último intento colorado. Su cabeza fue el viejo general Benjamín Menéndez, quien contó con la colaboración orgánica de la Armada. Los infantes de Marina se apoderaron de parte de la ciudad de La Plata y hasta de un sector del puerto de Buenos Aires. También tomaron por pocas horas varias radios de la capital, pero enseguida fueron desalojados. La aviación naval bombardeó a los tanques azules. Estos, también después de un intenso bombardeo, tomaron la base naval de Punta Indio.
Finalmente, los sublevados se rindieron. El régimen militar, decorativamente presidido por José María Guido, se enredó también en la tarea de organizar la vida política y preparar las próximas elecciones, fijadas para julio de 1963. Nuevamente se planteaba la concurrencia o no del peronismo. Para evitar la proscripción, los peronistas se integraron en el llamado Frente Nacional y Popular. Los militares azules vacilaron, pero no dejaron de presionar y de dificultar la acción del Frente, que finalmente ordenó la abstención. Perón desde Madrid pidió el voto en blanco. Quedaban 3 fuerzas políticas con posibilidades. Los radicales del pueblo proclamaron una fórmula integrada por Arturo Illia y Carlos Perete. La UCRI presentó la candidatura de su titular, Oscar Allende. Los grupos conservadores y liberales, por fin, llevaron como candidato al general Pedro Eugenio Aramburu. Las elecciones se llevaron a cabo el 7 de julio de 1963. La fórmula radical Illia-Perete ocupó el primer lugar. Comenzaba un intervalo constitucional de casi 3 años. Illia era un viejo político radical y un médico que había ejercido su profesión durante varias décadas en el pueblo de Cruz del Eje, en Córdoba. Su período fue un oasis para los derechos individuales. No hubo estado de sitio ni censura de ninguna clase. La libertad de expresión fue total, al igual que la libertad de asociación y la acción de los partidos políticos. El propio peronismo fue rehabilitado. Como presidente, no consiguió evitar que sus adversarios le edificaran una imagen pública de lentitud e ineficiencia. En realidad, el gobierno de Illia no mereció esta fama. En noviembre de 1963, Illia anuló, tal como lo había prometido en su campaña, los contratos petroleros suscritos por Frondizi con compañías extranjeras por considerarlos ilegales. De nada valió para impedirlo la gestión de los Estados Unidos. Con esta conciencia nacional, menos rígida y más solidaria, porque estará mejor esclarecida, podremos hacer la gran revolución pacífica y creadora que reclama la República. La revolución del orden, sin la explosividad anárquica, porque acataremos voluntariamente la vigencia del derecho. Podremos así abatir los obstáculos que desde hace tiempo impiden el desarrollo nacional. La política económica radical, dirigida primero por Eugenio Blanco y después por Juan Carlos Pugliese, tuvo una clara orientación nacional. El país no cedió a las presiones del Fondo Monetario Internacional y mantuvo firmes posturas en el Banco Mundial y en el Club de París. Aunque la oposición de los sindicatos peronistas fue muy áspera desde un comienzo, Illia no se dejó tentar por una postura antiobrera. Por el contrario, hizo promulgar la ley del salario mínimo vital y móvil. La Argentina se mantuvo fiel a la tradición irigoyenista durante la crisis de la República Dominicana. Illia se negó a enviar tropas argentinas al Caribe para respaldar la invasión norteamericana. El país creció en esos años. Su economía pareció estabilizarse. El general de Gaulle, presidente de Francia, que visitó la Argentina en octubre de 1964, pudo ser recibido por un presidente constitucional y por un vicepresidente constitucional y hablar en el Congreso.
Después fue aclamado por radicales y peronistas, que gritaron: De Gaulle y Perón, un solo corazón. Había libertad para todo y para todos, y pocos lo comprendían. La nostalgia vendría después. A pesar de todas sus virtudes, Ilia había sido elegido por una minoría de votos y era un presidente vulnerable. El poder militar, aunque lo dejaba actuar, no estaba resueltamente a su lado. El comandante en jefe del ejército, general Juan Carlos Onganía, sostuvo en la Conferencia de Ejércitos de América, realizada en West Point el 6 de agosto de 1964, que las Fuerzas Armadas podían y debían intervenir en cada país en la escena política. La conspiración que había comenzado el mismo día de la asunción de Ilia progresaba lenta pero firmemente. En marzo de 1965, el gobierno, cumpliendo con lo prometido, convocó a elecciones de diputados y gobernadores en las que el peronismo, con el nombre de Unión Popular, pudo participar. La Unión Popular ganó con casi el 30% de los votos. Los radicales pasaron el 28%. Los militares, aunque en privado llegaban a arreglos con los sindicalistas peronistas, por otro lado dejaron trascender que estaban muy inquietos ante el avance de los partidarios del caudillo exiliado. En noviembre, el general Onganía dejó su cargo de comandante en jefe y pasó a retiro. Este alejamiento, en vez de disminuirlo políticamente, lo convirtió en una sólida reserva para los conspiradores militares y civiles. Durante los primeros meses de 1966, se intensificaron los rumores sobre un golpe militar. El nuevo comandante en jefe del ejército, general Pascual Pistarini, pronunció el 29 de mayo un insolente discurso en el que lamentó que la ausencia de autoridad haya abierto el camino a la inseguridad, el sobresalto y la desintegración. Ilia, en lugar de destituirlo, asimiló la estocada. El nacionalismo de Ilia, aunque moderado, ya había sido juzgado y condenado por las grandes empresas y los monopolios internacionales que operaban en el país. Por fin, una ley de medicamentos que recortaba el campo de maniobra de todopoderosos laboratorios extranjeros puso en marcha a quienes se sintieron perjudicados. El 27 de junio de 1966, los conspiradores pasaron a la acción. El general Pistarini movilizó las tropas y ocupó las radios. Ilia destituyó a los altos jefes, pero sus órdenes no fueron acatadas. Cuando el general Julio Alzogaray se hizo presente en el despacho del presidente y le intimó a desalojarlo, Ilia le contestó: usted es un vulgar faccioso que usa sus armas y sus soldados desleales para violar la ley. No es más que un bandido. Finalmente, un destacamento de lanzagases de la policía, al mando de un coronel, expulsó al presidente constitucional. Un nuevo golpe militar se había consumado. El 28 de junio, la Junta de Comandantes nombró nuevo presidente al general Juan Carlos Onganía. La opinión pública parecía satisfecha. La prensa y el sector empresario dieron su apoyo. Hemos llegado a la Revolución Argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria. Los sindicalistas peronistas, encabezados por el líder metalúrgico Augusto Bandor, estuvieron presentes, muy satisfechos, en la ceremonia de asunción de Onganía. Según Onganía, había mucho deterioro en el país. ¿Y quiénes eran los responsables del deterioro? Para empezar, los partidos políticos. Nada mejor que disolverlos.
También tenía sus culpas la infiltración comunista en la enseñanza superior. La Universidad Argentina, autónoma y cogobernada por docentes, egresados y estudiantes, había alcanzado un alto nivel académico. Pero los infiltrados. El 29 de julio, en la que se llamó la Noche de los Bastones Largos, Onganía intervino las universidades nacionales. La Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad porteña fue violentamente ocupada por la policía. Muchos estudiantes y profesores fueron molidos a palos. Al general presidente se lo veía cómodo visitando en carroza la sociedad rural. La ley de medicamentos que había promulgado Ilia fue anulada. Se liberó el mercado cambiario. La fundamental medida de orden económico tomada hoy consiste en la liberación del mercado cambiario, el que continuará vigilado en la medida indispensable para evitar el uso abusivo de divisas y las operaciones especulativas. Adalbert Krieger Bacena, el nuevo ministro de Economía a partir de 1967, era un confiable personaje del elenco estable. Se achicaron los sueldos reales de obreros y empleados y empezó la desnacionalización de la industria argentina. Los trabajadores lanzaron sus planes de lucha. Junto a una central obrera dispuesta al diálogo con el gobierno, surgió otra CGT más combativa, dirigida por el gráfico Raimundo Ongaro. El 8 de octubre de 1967 fue muerto en Bolivia Ernesto Che Guevara. En la siguiente década, el desarrollo de la guerrilla urbana sería un dramático telón de fondo para los países del Cono Sur. En 1968, Onganía y Krieger Bacena dominaron la inflación y también parecieron contener con éxito las rebeldías interiores. Pero en 1969 se multiplicaron las protestas y aumentó el número de atentados terroristas. La agitación estudiantil se hizo intensa, sobre todo en las universidades. El mes clave fue mayo. El día 29, millares de obreros cordobeses comenzaron a salir de sus lugares de trabajo y a formar columnas para marchar sobre el centro de la ciudad. Enseguida empezaron los encontronazos con la policía. Los estudiantes se sumaron a los obreros. Se construyeron las primeras barricadas y se quemaron los primeros autos. Pronto la policía agotó sus municiones y retrocedió, impotente. Los manifestantes se adueñaron de las calles. Había estallado lo que después se llamaría el Cordobazo, una de las mayores rebeliones populares argentinas. La misma tarde del 29, el gobierno movilizó al ejército. Las tropas salieron de sus cuarteles y marcharon hacia el centro de Córdoba. El ejército estableció el toque de queda y ocupó militarmente la ciudad.
Gradualmente los disturbios fueron amenguando. El saldo final serían 12 muertos, más de 100 heridos y varios centenares de prisioneros. Aunque se había restablecido el orden, los días de Onganía estaban contados. Había dejado de merecer la confianza de sus amigos de adentro y de afuera del país. Poco más tarde, el 30 de junio, un asesinato político inauguró una sangrienta serie que continuaría sin interrupción en los años siguientes. El dirigente metalúrgico Augusto Bandor, un peronista no siempre ortodoxo que alguna vez había llegado a oponerse a Perón, fue muerto a tiros en su propio despacho. Durante los primeros meses de 1970, Onganía siguió perdiendo su autoridad. Hubo movimientos internos en las Fuerzas Armadas. Se hablaba de la creciente actividad del expresidente provisional Aramburu, para algunos, una carta de recambio frente a Onganía. El 29 de mayo de 1970, el general Aramburu fue secuestrado de su domicilio por un grupo de guerrilleros disfrazados de militares. Era la presentación pública de los montoneros, jóvenes que después se titularon peronistas y que habían optado por la lucha armada. Aramburu fue asesinado por sus secuestradores y su cadáver se encontró bastante más tarde. Este secuestro terminó de debilitar a Onganía. Los altos mandos, bajo la influencia dominante del comandante en jefe del ejército, general Alejandro Agustín Lanusse, decidieron no seguir extendiendo cheques en blanco al presidente. Y otra vez un golpe. Esta vez el pueblo estuvo más ausente que nunca. Los comandantes de las tres fuerzas ignoraron a Onganía. El presidente reaccionó destituyendo a los comandantes. Pero las tropas de los rebeldes ya habían ocupado las radioemisoras y habían rodeado la casa de gobierno. En realidad, Onganía se había quedado sin apoyo militar. Corría el tremebundo rumor de que Onganía solo saldría de su despacho con los pies para adelante. La verdad es que fue más dócil. Se trasladó a la oficina del Estado Mayor Conjunto, donde sesionaba la Junta de Comandantes, y presentó allí su renuncia. Después dio un portazo y se marchó a su casa. Poco después, la Junta anunció la designación de un nuevo presidente. El general Roberto Marcelo Levingston era un oficial superior totalmente desconocido para la opinión pública. El sentido de su designación era que el verdadero poder descansaba en la Junta y que ésta podía nombrar a quien se le ocurriese. El país reclamaba una apertura. El nuevo presidente, aunque prometió que se elaboraría un plan al respecto, daba la impresión de preferir las reuniones hípicas a los encuentros con dirigentes políticos. El 11 de noviembre de 1970 quedó constituida la Hora del Pueblo, una agrupación de partidos en la que figuraban también los dos mayoritarios, el radicalismo y el peronismo, y que precisamente significó la reconciliación de los dos partidos populares. Sus principales impulsores fueron el líder radical Ricardo Balbín y desde Madrid el general Perón. El gobierno tiene que expresarse con claridad, no lo ha hecho todavía con la claridad suficiente. Después de eso está la otra parte interesada, que es el propio general Perón, que decidirá su retorno en el momento en que él lo crea conveniente. En las calles, mientras tanto, la violencia iba en aumento.
La guerrilla se incrementaba y también la represión, que empezaba a copiar y mejorar los métodos de sus adversarios. El 22 de marzo de 1971, Livingston se acordó de que era el primer mandatario y pretendió destituir, debido a un grave desacuerdo, al comandante en jefe, general Lanusse. Por supuesto, todo terminó al revés. El 26 de marzo, el general Alejandro Agustín Lanusse, con retención de su cargo de comandante, asumió también la presidencia. El poder formal se unía con el poder real. La apertura se consolidó. Los partidos políticos fueron rehabilitados el 7 de abril. La experiencia militar parecía batirse en retirada. Al menos por el momento, no tendría éxito el plan de la oligarquía agrofinanciera que aspiraba a convertir al país en una nueva factoría junto a sus aliados extranjeros. Seguía habiendo peronistas y seguía habiendo radicales. Lamentablemente, importantes grupos juveniles, después de muchas frustraciones y promesas incumplidas, empuñaron las armas, renegando del lento y paciente esfuerzo de la democracia. Los violentos que querían cambiar todo serían los cómplices inconscientes de los violentos que querían conservar todo. La guerrilla y la represión golpeaban sucesivamente. El 21 de marzo de 1972 fue secuestrado el industrial italiano Oberdan Salustro, director general de Fiat en la Argentina. Los responsables esta vez no fueron los montoneros, sino el llamado Ejército Revolucionario del Pueblo, de tendencia ultraizquierdista. El 10 de abril, tras una operación de rescate, Salustro fue encontrado muerto. El mismo día cayó asesinado por guerrilleros en Rosario el general Juan Carlos Sánchez, comandante del segundo cuerpo. En agosto se produjo una matanza en la base naval de Trelew. 16 guerrilleros murieron baleados por quienes los custodiaban. Según el gobierno, habían procurado huir. Otras versiones indicaban que se había tratado de una virtual ejecución en masa. Sobre este fondo de sangre y reclamos de venganza, la actividad política se hizo más intensa. Y lo vamos a terminar en la calle, cueste lo que cueste. ¡Evita esta presente! ¡Evita esta presente! Desde Madrid, Perón impulsó primero una alianza electoral con el radicalismo. Al no aceptar este, organizó un frente de partidos que primero se llamaría Fresilina, Frente Cívico de Liberación Nacional, y luego Frejuli, Frente Justicialista de Liberación. El cuerpo de Napoleón ha sido recuperado para el pueblo por los montoneros y la juventud peronista. Hay un sector de un peronismo autodenominado combativo. ¿Usted cree que puede haber alguna diferencia en el peronismo? Bueno, los muchachos se ponen calificativos propios, pero eso no quiere decir que obren de distintas maneras. Bueno, los hay ortodoxos, los hay heterodoxos, los hay combativos, los hay contemplativos, pero todos trabajan. ¿Y el acuerdo nacional que ya había establecido el gobierno? Bueno, el gran acuerdo nacional, que solo estuvo en la imaginación, tenía un solo objetivo: provocar unas elecciones para entregar el gobierno y salvar el prestigio y el honor de las Fuerzas Armadas. Claro, lógicamente tenía que fracasar porque el objetivo era tan pequeño, porque el verdadero objetivo, lo que hay que salvar es a la República Argentina, no a sus Fuerzas Armadas.
Mire, si quiere dialogar, a mí no me grita, ¿eh? No, señor, grita. Entonces va a la voz. ¿Qué es lo que quiere? Queremos imparcialidad política de la provincia. Se lo ha transmitido el ministro del Interior. Todos los aspectos clave de la provincia, Si señor. quiere dialogar, dé oportunidad para que el otro hable también. No venga a imponer después por su señor. Nosotros necesitamos que venga como presidente a Formosa y recorra un poco los barrios y vea la miseria que hay acá en Formosa. Eso es lo que necesitamos. Y vea que acá arreglaron 2 cuadras y sale de acá, están los pastizales, las calles rotas, la intendencia no hace absolutamente nada. Y vea todo el desastre que está ocurriendo en Formosa desde el aeropuerto, que el señor presidente se hizo un negociado porque la pista no anda y se han hecho 2 aeropuertos. En un discurso que pronunció en el Colegio Militar, Lanús se fustigó a Perón y dijo: no voy a admitir que me corran diciendo que Perón no viene porque no puede. En mi fuero íntimo diré, no viene porque no le da el cuero para venir. Sin embargo, el cuero le dio al viejo caudillo. Después de planificar cuidadosamente su regreso, Juan Domingo Perón volvió a la Argentina tras 17 años de ausencia, el 17 de noviembre de 1972. Perón se instaló junto a su esposa Isabel en un chalet de la calle Gaspar Campos, en Vicente López, zona residencial próxima a la capital. El lugar se convirtió en un centro de peregrinación, sobre todo para los jóvenes peronistas que no habían conocido personalmente al viejo caudillo. El radicalismo había decidido contribuir a la salida política, sellando la paz con sus adversarios de casi 3 décadas. Ricardo Balbín también estuvo en Gaspar Campos y conversó con Perón. Los partidos ya pensaban en las elecciones, que habían sido fijadas para el 11 de marzo de 1973. La Unión Cívica Radical llamó a elecciones internas para proclamar a sus candidatos y triunfó una vez más Ricardo Balbín. Tenemos la nueva etapa argentina, pero tenemos en conciliación y en coincidencia. Rompimos las antinomias del pasado para construir para la juventud, no para nosotros el porvenir venturoso del país. A los hombres jóvenes, el mérito de la última palabra. Hemos salvado para el país la posibilidad de la consulta. Ahora vayamos alegremente a la consulta. Tuvo, sin embargo, una fuerte oposición por parte del recién fundado Movimiento de Renovación y Cambio, que encabezaba Raúl Alfonsín, un abogado de Chascomús que representaba a los sectores juveniles y a otras líneas del partido. Perón también había hecho lo suyo. En esta primera vuelta solo estuvo en el país 28 días. Le bastaron para dejar definitivamente constituido el Frejuli. Aclamado por sus partidarios, volvió a partir el 14 de diciembre. Al día siguiente quedó consagrada la fórmula del Frejuli para las elecciones de marzo. La integraban el peronista Héctor J. Cámpora, delegado de Perón en la Argentina, y el veterano conservador Vicente Solano Lima, desde hacía años compañero de ruta del peronismo. Era el verano y empezaba 1973. La campaña electoral estaba en pleno desarrollo. Los actos peronistas, en los que se mezclaban obreros y jóvenes montoneros, atraían a entusiasmadas multitudes. Cámpora, a quien habían bautizado el tío, nombraba a Perón en todos sus discursos. En realidad, el principal eslogan de su campaña fue: Cámpora al gobierno, Perón al poder. Las elecciones tuvieron lugar el 11 de marzo de 1973. Chao, Ernesto, mucho cariño por su casa. De modo, doctor, muchas gracias. Siempre con todo cariño a sus órdenes. Cámpora y Solano Lima ganaron ampliamente las elecciones. En medio de una mezcla de euforia e incertidumbre, el país se preparó para que asumieran las nuevas autoridades, pero aún había mucha confusión política. Y el terrorismo seguía. Entre otros,
fueron asesinados el coronel Héctor Iribarren, oficial de inteligencia, el vicealmirante Hermes Quijada, que había anunciado a la opinión pública la versión oficial de los hechos de Trelew, y el dirigente sindical de los mecánicos del automotor, Dirk Klosterman. El 25 de mayo tuvo lugar la transferencia del poder. Desde la noche anterior, las plazas de Mayo y del Congreso fueron ocupadas por manifestantes. ¿El peronismo se iba a la izquierda? Así parecía confirmarlo la presencia en el acto del presidente de Chile, el socialista Salvador Allende, y de Osvaldo Dorticós, presidente de Cuba, país con el que inmediatamente se reanudaron las relaciones rotas por Frondizi en 1962. Sin embargo, dentro del gabinete de ministros de Cámpora, se advertía que Perón seguiría jugando, como lo había hecho siempre, con la derecha y la izquierda a la vez. Por la noche, una multitud marchó hacia la cárcel de Villa Devoto y obligó prácticamente a que fuesen liberados detenidos políticos y guerrilleros que estaban en el penal. El nuevo ministro de Bienestar Social era José López Rega, que tendría una breve y devastadora actuación en la vida argentina. Era un ex cabo de la Policía Federal, que primero había sido mucamo y después secretario privado de Perón, y que también ejercía influencia sobre la esposa del caudillo. López Rega, llamado después El Brujo, era afecto a la astrología y tenía una incontenible ambición de poder. Más adelante, Perón lo ascendería de cabo a inspector general, el grado máximo de la policía. Ahora, con Cámpora en el gobierno, se convino que el regreso definitivo de Perón a la Argentina tendría lugar el 20 de junio. El regreso fue organizado como una gran fiesta popular. Desde la madrugada del 20, interminables filas de militantes de todas las tendencias del peronismo marcharon hacia Ezeiza, en lo que quizá fue la mayor concentración de masas de la historia argentina. Cerca del aeropuerto de Ezeiza, se levantó un enorme estrado desde donde Perón y su esposa podrían dirigirse a la multitud. A la alegría sucedió la tragedia. Mientras el avión que traía a Perón aún estaba en vuelo, comenzaron los enfrentamientos entre la izquierda y la derecha peronistas, peleando primero por un lugar próximo al palco de recepción y después ya en una lucha a vida o muerte.
Varias decenas de cadáveres quedaron en el lugar o fueron recogidos por los respectivos bandos. Perón debió aterrizar en la base aérea de Morón y no hubo acto popular ni discursos. Había estallado el conflicto dentro del peronismo. La autoridad de Cámpora se debilitó notoriamente mucho más con Perón en el país. Algunas reuniones del presidente y su gabinete se llevaron a cabo en la residencia de Perón, en Gaspar Campos, en lugar de hacerlo en la Casa de Gobierno. Finalmente, tras presiones sindicales y de la ortodoxia peronista, Cámpora y Solano Lima presentaron sus renuncias el 13 de julio para facilitar el acceso de Perón al gobierno. Hubo diversas interpretaciones de esta actitud. Sostenemos que este ha sido una suerte de golpe de derecha que está movilizado sobre la base de un deseo de importantes sectores de nuestro pueblo de que pretenden verlo a Perón en el gobierno, pero que está instrumentado al servicio de la derecha del no cambio en Argentina. Perón en la presidencia significa la definitiva pacificación de la Argentina, significa la acentuación de la lucha contra el imperialismo y consiguientemente el logro seguro, cierto e inmediato de la liberación. Por el momento, lo indudable es que se había acrecentado el peso político de José López Rega. Su yerno, Raúl Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados, asumió en forma interina la presidencia. Evidentemente, a Lastiri, la banda presidencial no le encajaba del todo bien. Por supuesto, confirmó como ministros a López Rega y a los ortodoxos, y reemplazó a los representantes de la izquierda peronista. Enseguida fijó la fecha del 23 de septiembre de 1973 para nuevas elecciones presidenciales. Los atentados se multiplicaron y la guerrilla siguió atacando. Ante la violencia y la confusión reinantes, la candidatura de Perón fue vista como una posible solución. Faltaba buscar el candidato a la vicepresidencia. Se llegó a mencionar la posibilidad de que se ofreciera ese puesto en una fórmula de unidad nacional al líder radical Ricardo Balbín, que había tenido una leal reconciliación con Perón. Y convino necesariamente en que este encuentro o estos encuentros eran útiles a la política argentina, que no significaba que nadie depusiera nada de lo suyo, sino que se aunaban esfuerzos comunes para sacar de mejor manera al país de las circunstancias en que se encuentra. La necesidad de orientar una política común de emancipación nacional. ¿Qué opina usted, de la entrevista que mantuvieron el general Perón y el doctor Balbín ayer a la mañana? Me parece un hecho muy trascendente que pone de relieve la buena intención. En este momento tenemos que olvidarnos de las divisiones políticas. Opino que van a hacer algo muy bueno a la Argentina. La unión de los radicales con los peronistas es la mitad más uno del país, como es Boca actualmente. Sin embargo, Perón tenía 77 años, estaba bastante enfermo y no había garantías de que pudiera completar su periodo. Los propios peronistas insistieron en un segundo término de la fórmula que fuera también peronista. Finalmente fue elegida la esposa del caudillo, Isabel Perón, con lo que la fórmula del Frejuli para el 23 de septiembre iba a ser Perón-Perón. Hubo diversas manifestaciones de apoyo a este binomio. El radicalismo, a su vez, proclamó la fórmula Balbín de la Rúa. Porque quiero gobernar en paz
y no tener que defender con fusiles el gobierno del país. La intolerancia absurda, la intolerancia desmedida, no ayuda a construir, abre las grietas para que penetren quienes quieren aprovecharlo. Después de una campaña electoral entusiasta, aunque tranquila, tuvieron lugar los comicios. La fórmula Perón-Perón obtuvo una cómoda victoria con casi el 62% de los votos. Dos días después de las elecciones, cayó asesinado en una emboscada el secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci. El crimen fue atribuido a grupos radicalizados del propio peronismo. El 12 de octubre Perón asumió otra vez la presidencia, 18 años después de haber sido derrocado por una sublevación militar. Debió dirigirse a la multitud reunida en Plaza de Mayo desde un palco protegido por vidrios blindados. Los ataques de la guerrilla eran cada vez más audaces. El denominado Ejército Revolucionario del Pueblo fracasó el 20 de enero de 1974 en su intento de copar el regimiento de caballería blindada de Azul, tras una sangrienta acción. Una reunión del presidente Perón con los diputados de la Juventud Peronista demostró que este último sector perdía fuerza dentro del partido oficial. Todo aquel que se asocia con fines ilícitos configura el delito ese. Ahí nosotros vamos a pensar que eso lo justifica. No, el crimen es crimen, cualquiera sea el móvil que lo provoca. O el delito es delito, cualquiera sea el pensamiento, el sentimiento o la pasión que impulsa al criminal. Acá hay otras cosas que se juegan. No nos vamos a tirar la suerte entre gitanos. Somos políticos todos. Y sabemos que así que se juegan otros intereses. Muy bien, señores. El que esté con esos intereses se saca la camiseta peronista y se va. Nosotros, por perder un voto, no vamos a ponernos tristes. Pero aquí debe haber una disciplina. Si se pierde esa disciplina, estamos perdidos todos. En el acto del 1 de mayo de 1974, Perón trató duramente a los montoneros que gritaban violentas consignas en Plaza de Mayo. Nutridos grupos de la Juventud Peronista se retiraron de la plaza llevándose sus carteles. Los funcionarios de la televisión oficial, designados por influencia de López Rega, ignoraron cuidadosamente esta retirada, limitándose a enfocar el sector de la plaza que seguía lleno de manifestantes. La salud de Perón decaía ostensiblemente. López Rega no era solo su ministro de Bienestar Social, sino también su secretario privado, su enfermero, y quien estaba a su lado para solucionar todos sus problemas. El 12 de junio, en un día frío y nublado, Perón hizo su última aparición en público. Habló de las dificultades económicas y pidió colaboración a todos los argentinos, criticando a sus propios partidarios por poner trabas en su gestión. Parecía una despedida del caudillo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. El 1 de julio de 1974, a la 1:15 de la tarde, fallecía Juan Domingo Perón. Tenía 78 años.
Después de un largo exilio había vuelto al país y pudo recuperar todos sus honores y dignidades. Los jóvenes de izquierda esperaron de él que hiciera la revolución. Las clases medias y altas y las Fuerzas Armadas le asignaron tácitamente la tarea de poner la casa en orden. Él no tuvo tiempo de buscar un camino intermedio. La herencia que dejaba era pesada y riesgosa. Antes de que el ataúd con los restos de Perón fuera llevado a su destino final, políticos, sindicalistas y militares lo despidieron en el Congreso. Sin duda, las palabras más conmovidas las pronunció su viejo rival, el radical Ricardo Balbín. Y todos sumados en el esfuerzo común de salvar para todos los tiempos la paz de los argentinos. Este viejo adversario despide a un amigo. Isabel Perón se hizo cargo de la presidencia. La figura de López Rega se fortaleció. Su cabeza calva y sonriente apareció detrás de la presidenta en todos los actos oficiales. Prosiguieron los atentados y los asesinatos. La represión también se endureció. Fue muerto el ministro del Interior de la NUCE, Arturo Monroy. En plena avenida 9 de Julio asesinaron a balazos al diputado peronista de izquierda Rodolfo Ortega Peña. El escritor y político trotskista Silvio Frondizi, hermano del expresidente Arturo Frondizi, fue secuestrado en su propia casa y también asesinado. Los montoneros peronistas desconocieron la autoridad de Isabel y de hecho pasaron a la clandestinidad. También se presentó en escena una organización clandestina de derecha, la AAA, o Alianza Anticomunista Argentina, que se adjudicó varios secuestros y crímenes. Se sospechaba que López Rega era el organizador de la AAA con la colaboración de elementos militares y policiales. Seguridad que seguiré adelante para conseguir la auténtica liberación y felicidad del pueblo argentino. La situación económica se deterioró. No fue posible ya mantener la política de conciliación entre obreros y empresarios que Perón había impulsado. Los sindicatos, aunque peronistas, se enfrentaron con el gobierno que quería suprimir la libre negociación de los salarios para poder imponer una política estabilizadora. Mientras seguía la violencia en las calles y las Fuerzas Armadas ya habían sido autorizadas para encargarse de la lucha antiguerrillera, el crack económico amplió la crisis. El 2 de junio de 1975 se hizo cargo del Ministerio de Economía el ingeniero Celestino Rodrigo. Hubo devaluaciones, subas de precios, aumentos del costo de vida. La Argentina, de golpe, parecía haberse convertido en un país pobre. El sindicalismo incrementó su oposición. El 27 de junio,
manifestaciones obreras repudiaron al ministro López Rega en Plaza de Mayo. Al día siguiente, Isabel replicó enérgicamente a los gremialistas. El conflicto se agravó y finalmente, el 7 de julio, la CGT llevó a cabo un paro general que se cumplió en forma total. Era la primera vez que una huelga general se declaraba contra un gobierno peronista. El enfrentamiento concluyó con el triunfo de los sindicatos. La era de López Rega había concluido. El brujo debió hacer sus valijas y salir del país el 18 de julio. El debilitamiento y desgarramiento del peronismo permitió que lentamente volvieran al primer plano del escenario las Fuerzas Armadas. El 28 de agosto hubo un golpe interno en el ejército. Algunos mandos desconocieron la autoridad del comandante en jefe, general Laplane. Isabel cedió y reemplazó a Laplane con el general Jorge Rafael Videla, cuyo nombramiento pedían los sublevados. Los militares pasaron a centralizar la lucha contra la guerrilla. Un general en actividad, Albano Arguindegui, se hizo cargo de la jefatura de la Policía Federal. El último episodio del drama se acercaba. El 18 de diciembre de 1975 se produjo una sublevación dentro de la Fuerza Aérea, encabezada por el ultracatólico y ultraderechista brigadier Jesús Capellini. Las tropas rodearon la base de Morón, donde estaban los rebeldes, que recibieron apoyo de civiles. Finalmente Capellini se rindió y al mismo tiempo dejó su cargo el comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Había sido un empate. Los manifestantes que salieron a la calle para apoyar a Isabel fueron reprimidos por la policía. 5 días más tarde, el 23 de diciembre, la guerrilla de izquierda atacó en un gran operativo el cuartel del ejército en Monte Chingolo. La acción terminó en una dura derrota de los guerrilleros que sufrieron más de 100 bajas. Fue su último gran intento. En adelante, solo tendrían fuerza para atentados individuales y para el terrorismo urbano. A comienzos de 1976, la posibilidad de la caída de Isabel Perón estaba en todas las bocas. Incluso se hablaba de un futuro gabinete cuyo ministro de Economía llevaba el prestigioso apellido del fundador de la sociedad rural. En marzo creció la tensión. La Presidente envió al Congreso un paquete de leyes antisubversivas que eran una evidente concesión ante la presión militar. A la madrugada del 24 de marzo de 1976, Isabel Perón salió en helicóptero de la Casa de Gobierno después de una jornada cargada de versiones. En lugar de ser llevada a la residencia de Olivos, la Presidente fue trasladada en calidad de detenida al Aeroparque Metropolitano. El golpe militar había estallado. Solo faltaban 9 meses para las nuevas elecciones. El mismo día juró como supremo organismo de gobierno la Junta Militar, integrada por los 3 comandantes en jefe: Jorge Rafael Videla, del Ejército, Emilio Eduardo Macera, de la Armada, y Orlando Ramón Agosti, de la Fuerza Aérea. A su vez, el general Videla asumió el 29 de marzo como presidente de la nación. Frente a él, poniendo la mano sobre la Biblia, juraron sus ministros. Y uno de ellos, el de Economía, tenía en efecto el apellido del fundador de la sociedad rural, José Alfredo Martínez de Hoz. Pocos días antes, Ricardo Balbín, jefe del radicalismo, había lanzado al país un llamado a la unidad nacional. También se refería al futuro. Si se espera la ruina, en la ruina encontrarán una bandera. No se realizará el país sino sobre las bases de la unión de los argentinos. La República se había perdido una vez más. La minoría que se apoderó del gobierno quiso que la Argentina volviera a ser el país anterior a Irigoyen. Una factoría feliz que exportara carnes y cereales e importara todo lo demás, desde automóviles y caramelos hasta doctrinas y libros. El proyecto era imposible.
Sus consecuencias fueron una represión irracional, cientos de miles de desterrados, millones de hambreados y desocupados. Sus consecuencias fueron la especulación, la corrupción y una guerra perdida. Sus consecuencias fueron la censura, las listas negras y los presupuestos educativos más bajos de la historia argentina. La lección que queda es que solo la unión nacional basada en la verdad y la justicia podrá devolvernos la salud. Lo que perdimos, lo perdimos todos. Lo que debemos recuperar, solo entre todos podremos hacerlo una vez que hayamos logrado exorcizar a los demonios del miedo, del odio y del autoritarismo.